aquí estamos en nuestro living, todos los tres, para recibir al señor, ¿cómo fue que le dijiste? Bigote loco. Ay, bigote loco. Guillermo Rami. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Guillermo. Hola, chiquilines, bien. Bien, bienvenido. Andamos ¿Sí lo precioso, pero ¿sabes lo que te voy a pedir, Guille? Sí. No me pelees tanto, Marito. Yo no lo peleo. No me pelees tanto, Marito, porque es mi pollo, ¿entendés? No le hagas eso. Él es un chef de primerísima línea. Más que pollo es un pollito. No, un pollo diciendo es mi equipo, bigote. Yo te digo, el día que vengas a cocinar, quiero que lo sepas, te voy a enloquecer. No, imposible. ¿Cuándo venís? Marito, yo te prometo El por vos martes que lo dice que enloquezco. ¿El martes venís a Y cocinar? capaz que el martes, vamos a ver. Bien. Me voy a poner atrás de él y voy a hablar todo el tiempo, lo voy a marear. No. Pero yo no sé cuánto sabe de cocina, Ramis, pero Él sabe de todo. de cambio climático sabe. No, al contrario. Ya sé saber de que no te cambio gusta. climático? Es una fantasmada del cambio climático. Soy el asesor de Donald ¿Viste? Trump. Es el asesor de Donald Trump. Claro. ¿Qué Cambio pasa, climático. Guille? ¿Qué pasa, Guille, con el clima? Te van a saludar todos por Con la el calle, no clima te va a dar nada. mucho Con el rédito. clima nada porque si hablamos de que del año 1350 al 1850 fueron 500 años sin internet y ahí hubo la pequeña glaciación donde el Támesis se congeló. Después en el año 800 al 1300 los vikingos llegaron a Terranova, plantaban uvas en el óptimo climático medieval. 500 años de uno, 500 años de otro. Ahora es todo lo peor, periodismo efectista. Mirá, No es periodismo de investigación. La culpa es del periodismo. Exactamente, Yo lo voto. exactamente. A mí Guille me habla así, lo voto. Te tiran información y vos pensás que hay alguien atrás de eso que está recopilando y estudiando. Divina. Y es corta y pega. Bueno, y usted que sabe, hable entonces. No, yo ahora van a ir viendo las... A ver. Quiero ver todo. Las placas. A ver. Pero hay una placa que es la fundamental, ¿Cuál? donde el Departamento de Energía de Estados Unidos dice claramente cuáles son los gases de efecto de invernadero, la importancia que tiene cada uno de ellos, Sí. el peso y lo que es generado por el hombre. Y listo. A ver. Lo que pasa es que... a ver. Vamos a empezar a ver las placas entonces, Guillermo. Ay, me aparece Jones, Ah, mira. ¿Te acordás? El pensador. el pensador. Bueno, no hay placa, no Sí, importa. vienen ahora. Ahí va, Sí. esa es la placa fundamental. A ver. Fíjense ¿Qué dice? la incidencia que tiene el vapor de agua, 95%. Después, el dióxido de carbono o el CO2 prácticamente es nada, un 3,5% Acá. si mal no veo. Acá, Guille. Acá al ladito Acá. nuestro. Ahí va. Mira, 3,5% es el dióxido de carbono, el enemigo número uno de cualquier cambio climatista. Después el metano un 0,4%, el óxido nitroso 1%, los clorofluorocarbonados y otros gases 0,1%, eso constituyen el 100% de los gases de efecto de invernadero. Se llama efecto de invernadero porque permite que pase la radiación solar, que es radiación de onda corta, calienta la Tierra en función a su temperatura emite, pero emite radiación de onda larga, que es atrapada en parte por esos gases, donde el vapor de agua es el 95%. Entonces vemos ahí cuál es el origen natural. El 95% es de origen natural el vapor de agua. Está redondeado por eso que a veces Sí. van a ver Sí. una Sí, porque habría que una ponerle pequeña contradicción. 94. 4 ceros con más, claro. Claro. Pero, por ejemplo, el dióxido de carbono, un 0,13% es generado por el hombre. El metano, un 0,07% es generado por el hombre y por el ganado bovino y por el manejo que se hace de los cultivos de trigo. El óxido nitroso, un 0,05% y otros gases, un 0,05%. O sea que- En concreto, un 0,3% Es generado por el producido por el hombre. Entonces, ¿qué pasa? A los cambios climatistas Ni no les siquiera por el interesa- hombre, porque ahí me hablaba de lo de las vacas. Las vacas también, es O decir, sea que ni siquiera por el hombre. No, bueno, sí, Claro. pero el hombre hace el manejo un de criadero ganado, intensivo exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los cambios climatistas o cambios catastrofistas sacan el vapor de agua y se empiezan a hacer el bocho con el dióxido de carbono, con el metano, con el óxido nitroso y le van dando propiedades. Porque dicen, sí, el CO2 es el que tiene mayor poder de absorción y demora en desaparecer de la atmósfera 500.000 años. Opa. Ahí vemos. ¿Qué pasó? Lo que les hablaba recién, del 800 al 1300 los vikingos llegaron a una zona que se llamaron Tierra Verde, Greenland, porque evidentemente que había una vegetación de latitudes templadas. Ya, entonces se encontraron, después siguieron navegando a través de un Ártico sin hielo
Llegaron a Terranova, se establecieron y plantaban uvas. Y después vivieron en Boston durante mucho tiempo, que hay Y que las evidencias. potencias cada vez que se reúnen desesperadamente tratan de bajar las emisiones, que esto y otro es culpa de los periodistas también. El libro de Al Gore lo inventó un periodista, Al por Gore, ejemplo, Al también. Gore es un currero, porque ¿qué Opa. pasa con Al Gore? Opa. Claro, porque ¿qué pasa? Al Gore tiró esta pelota, que no la hizo él la pelota, Al Gore se encargó de darle forma. Esta sí. pelota es en parte por Margaret Thatcher y en parte es por James Hansen, que es un doctor de la NASA. Ninguno de ellos periodistas, menos mal. No, no es periodista, que en 1986 fue al Congreso y dijo: señores, donde no paremos la mano, la temperatura va a llegar en el 2015 Y ahí los periodistas cubrimos eso y lo a publicamos. 1,5 grados. Y todavía estamos esperando el 1,5 grados. Hay una meseta, se estabilizó la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Al Gore lo que hizo fue sacar un libro, sacar un video, pero él no dice que tiene la principal empresa de él es la venta de vouchers de carbono en Londres. ¿Saben lo que son los vouchers de carbono? Lo ignoro, hijo, lo ignoro. Los vouchers de carbono son los siguientes. Un país que no contamina, como puede ser el caso de Uruguay, viene China y dice, bueno, su capacidad de ensuciar, ¿cuánto vale? Y bueno, 400 millones de dólares. Tome los 400 millones de dólares, yo le compro la capacidad de ensuciar. Y así con todos los países, esos son famosos vouchers de carbono. Entonces, claro, ¿y quién lo administra? Al Gore. Y ahí estábamos viendo, mirá, lo que dicen los climatistas o cambio climatistas. El hielo ártico y antártico está desapareciendo o en franca disminución. Los glaciares se están derritiendo a un ritmo vertiginoso. La temperatura mundial se elevará a al menos 1 grado para el 2025. Los osos polares están en vías de desaparecer y el número de huracanes se ha incrementado. Con respecto al Ártico y al Antártico, el hielo antártico está creciendo, ha crecido un 30% en los últimos 20 años. El hielo ártico desaparece y vuelve a generarse. Entonces, cuando eso ocurre, dicen, pero el espesor no es lo mismo. Es más finito. Es más finito, no es lo mismo que el espesor de hace 50 o 100 años atrás. A comienzos del siglo XX, el hielo ártico en un momento desapareció, como ha desaparecido en tantas oportunidades. Llegame a los osos, que es lo que más me interesa, pobrecito. Los osos se han incrementado desde 1950, ¿Sí? han pasado de 5.000 ositos a 25.000. Ahí lo que estamos viendo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que está pasando? entiendo, ¿Estamos leyendo la entonces. página equivocada? No, ahora O les somos cuento. unos burros. No, pero quiero detenerme un poquitito. ¿Qué es eso? La línea ¿Qué es punteada eso? con la ¿Qué flechita es el CO2, es el incremento de CO2, porque sostenían que el CO2 y la temperatura iban a ir acompasados. A mayor aumento de CO2, mayor aumento de temperatura. Y la curva verde, esa es el promedio de la temperatura y vemos que se ha mantenido entre 0,2, 0,3 décimos de grado nada más. Y no ha acompañado el incremento del CO2. Entonces, la premisa que decía que una mayor concentración de CO2 iba a producir un aumento de temperatura no ocurre. No Hace acompañado, 19 pero sube la No, temperatura. Pero sube décimas. Se ha mantenido en 0,2. Si tú te fijas en 0,2 hay un 0,3 y un 0,1,5 fluctuando dentro de esos valores. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que me hacía Miguel, ¿qué interés hay atrás de todo esto? Y bueno, son mucha gente que se sube al camión. Porque hay desde las ONG que a esto les sirve porque juntan dinero, hacen un movimiento por salvar el planeta. Después están el famoso de romper el lobby de los petroleros, porque saben que tarde o temprano los gases, los combustibles fósiles se van a acabar. Entonces todo esto es Bueno, una yo gran también movida. hace 50 años que están diciendo que se termina el Claro, petróleo. por eso digo, pero esto ya ha pasado. Ahí estamos viendo, mirá, la línea azul marca un modelo de cambio climático que andaba bastante bien con la realidad. El rojo son los modelos y lo verde es lo real, las observaciones. Hasta el año 98, 99 andaba bastante bien. A partir del 29 empezaba a toquetear los modelos de cambio climático buscando otras cosas y se empezó a alejar de la realidad. Lo verde son las observaciones reales y la línea roja son los promedios de 80 o 90 modelos de cambio climático. Fíjate qué apartamiento que hay. Conclusión. Es un curro. Lo que hay es variabilidad climática. ¿Qué significa variabilidad Pero siempre la climática? hubo, lo que querés decir. Si hablamos en términos de muy largo plazo, estamos viviendo un cambio climático, porque desde hace 10.500 años la temperatura se ha ido elevando lentamente.
No se olviden la última glaciación, que fue hace 10.500 años, y la temperatura se ha ido elevando lentamente. Existe un cambio climático, pero no de origen antropogénico. Y después, la variabilidad climática lo que lleva es a que hayan periodos de repente de 30 años donde se comporta de determinada manera, después otros 30 años a la manera inversa y así sucesivamente. Pero no tiene una relación de que el hombre sea el que está contribuyendo, esté generando un cambio climático. Lo que está generando el hombre, y se olvidan, es la contaminación. Ese es otro tema para otro día que venga. Claro, por eso digo, hablamos, la otra vez hablamos ejemplo, de la la escasez de famosa isla agua. de plástico, el uso del agua, la contaminación. Eso me parece que tiene que ser otro tema también, claro. Nosotros, por ejemplo... Semana que viene podemos hablar de contaminación porque no tenemos más tiempo, Guille. No, pero un segundito. Sí. A nosotros hablábamos de que el agua nuestra era el agua mejor del mundo. Sí. Íbamos a Argentina, no tome Que nos esa agua iban a de invadir por el Argentina. agua. Y ahora en Santa Lucía es casi una cloaca. Porque la verdad que está contaminado con metales pesados, con cianobacteria, con todo y... Me voy. Es verdad, no, pará, No, pará. pará. Venís a cocinar el martes, te quedó claro, porque el lunes tiene que venir el pelado. No llores. El martes venís a cocinar. El martes. ¿Y el clima ahora cómo seguimos estos días? Meteorología, dices tú, no clima. Meteorológicamente. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Frío, Hoy la calor, máxima frío, fue calor. 20 grados, mañana 26 o 27 grados. El sábado 32 grados. Ay, no, mamita. El domingo 26 grados. ¿Cómo? El Pará, lunes- decime algo que a mí me interesa mucho porque me encanta. ¿Cuándo va a llover y va a estar todo negro y van a caer pingüinos de mega punta? Y entre el 20 y el 22. El 20 puede ser el primer día del 22. Navidad ya veo que va a Estamos llover. buscando Me encanta. lograr que hacer tenemos que ir. un buen frío para Navidad. Tráeme lo que va a pasar en Navidad y Año Nuevo. Nosotros no nos vamos a una pausita ahora. Vamos a pasar por la cocina primero. No. No, a la pausa. Ah, nos vamos a una pausita. Nos vamos a una pausita. qué lindo. Ah, mira qué lindo. Ya volvemos, hay más día a día junto a vos. Nos tildan de ladrones, maricas, faroperos y ellos destruyeron un